La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. ¿Cómo saludarlo? Gracias por atender esta comunicación. Gracias, don José, por recibirme en RCR, la red de comunicación regional más importante y grande del Perú. El Congreso aprobó la ampliación del registro integral de formalización minera por un plazo de 1 año. Durante su gestión usted fue bastante taxativo, es decir, Reinfo no va más, se cierra el 31 de diciembre del 2025. El presidente de la República ha dicho que él se siente contento porque se ha ampliado a 1 año. ¿No es seguir abriéndole la puerta, la ventana a un sector que trata de sacarle provecho dentro de la ilegalidad del país? Bien, don José, le agradezco la pregunta. Esta ampliación es cualitativamente distinta a las anteriores. ¿Por qué? Porque hoy el Ministerio de Energía y Minas, que está facultado por la Ley 32.213, que está vigente, está facultado para formalizar, ya tiene todas las herramientas metodológicas, las herramientas normativas, las estrategias y la información para terminar con esta formalización en 6 meses. El 31 de diciembre de 2026 no va a haber ya nada que discutir porque todos los formalizables podrían estar ya formalizados. Esa es la gran diferencia. El podrían estar formalizados siempre deja una condicionalidad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para formalizarlos? A ver, en primer lugar, la formalización es un acto de voluntad del titular del registro. ¿Ya? Los que mantengan firme su intención de formalizarse, lo van a lograr. Aquellos que por alguna razón cambien de opinión, bueno, quedarán al margen y pasarán a la ilegalidad. Estamos hablando de los 30.000. Estamos hablando exclusivamente de los 31.560 que están autorizados a continuar su proceso de formalización, y es a los que se les ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2026. Pero, don José, permítame 30 segundos. No solamente se ha hecho esto el día jueves. ¿Ya? El día jueves ha sido una jornada que felicito a los parlamentarios y sobre todo a la congresista Diana González. Ha sido una buena jornada porque se ha decidido sí una ampliación acotada a 1 año de los 31.560. No se ha permitido la reincorporación excepcional de los 50.565 que fueron depurados el 30 de julio en el marco, el 30 de junio en el marco de la ley 32.213. Tampoco se permitió la suspensión de los procesos de exclusión, lo cual iba a ser algo pues absolutamente nocivo, y tampoco se ha permitido actividades fuera de los derechos mineros declarados. Por lo tanto, esos son pasos concretos que acompañan a la ampliación, que son muy positivos. Por otro lado, don José, se aprobó extender la responsabilidad de trazabilidad cierta para las plantas de beneficio y compradores de oro. Eso es muy importante. Se les exige a los compradores que exijan a los vendedores trazabilidad cierta del mineral. Y la otra cosa que se aprobó fue el sinceramiento obligatorio de la ubicación. Se le da a los registros, a los registrados, a los titulares de los reinfos que continúen, se les da 120 días para un sinceramiento obligatorio de su ubicación geográfica cierta. Todo eso se ha aprobado el día jueves y realmente todo esto en paquete es muy positivo. Este marco legal son candados. Por supuesto, los marcos legales siempre son candados y en el Perú tenemos profusos marcos legales porque le ponemos candado a todo. Ahora, el otro tema es, esto se ha aprobado en primera instancia. En el Congreso es una primera votación. Así es. Y lo que ayer ha remarcado el propio presidente, lo ha remarcado el presidente encargado del Congreso, van a una segunda votación y esto lo tiene que ver la Comisión Permanente. Así es. ¿Hay el ánimo de ratificar esta
primera votación? Entiendo ¿O esto que puede sí. cambiar? Podría cambiar si suceden cosas raras en los pasillos del Parlamento, pero entiendo de que ese no es el espíritu, eso no debe suceder, esa es una anomalía que no es inaceptable, no la queremos ni siquiera imaginar. Por lo tanto, si dejamos a nuestros parlamentarios y a sus bancadas tranquilos para que reflexionen, estoy seguro que en 6 días van a ratificar el gran trabajo que han hecho el día jueves. ¿Este era un trabajo solamente de un sector de congresistas o también el sector, en este caso el ministerio, ha influenciado mucho en que se logren establecer estos mecanismos legales? A ver, se dice que el ministerio se ha mantenido al margen, no ha querido involucrarse. No es tan cierto. Llegó una carta, el actual ministro de Energía y Minas dirigió una carta a la mesa directiva del Congreso antes del Pleno, donde planteó 9 puntos como posición del ministerio, y yo debo dar fe que son 9 puntos técnicos excelentes. ¿Coincide usted con coincidente, 100% coincidente con lo que el Ministerio de Energía y Minas alcanzó a la mesa directiva del Congreso como sugerencias y puntos rectores del debate que se iba a dar 1 o 2 días después? Eso estuvo muy bien y creo que el ministerio sí ha guardado silencio, porque entiendo el tema es complejo y es un ministro nuevo y además viene del sector eléctrico, pero entiendo que, porque la tengo y la he leído en detalle, lo que se le presentó al Parlamento, esos 9 puntos propuestos por el MINEM, fueron muy bien diseñados, muy bien pensados y muy técnicos. Y yo lo felicito. Estamos dialogando, nuestro invitado es el exministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo. Vamos a hablar del tema de los 50.000 mineros que no han sido reincorporados. En primer lugar, y aquí hay que hacer una precisión, porque siempre se hablaba de que fueron excluidos, y en realidad esta es una terminología que se ha ido manejando sutilmente, porque a la luz de quien no tiene el conocimiento diario, que no tiene una lectura diaria de lo que acontece, sobre todo en un sector tan complejo como es la minería informal, la minería ilegal, decía, los han sacado. Usted formó parte de justamente la acción de esta norma que no suspendía, no los excluía, sino que los dejaba de lado, los depuraba. El término de eso, depuraba. O sea, esos ya no vuelven. Ya no vuelven. Eso es lo que el Congreso, entre otras cosas, y lo acabo de indicar, ha decidido el día jueves, y eso es correcto. ¿Por qué? Cuando se hizo la ley 32.213 del 27 de diciembre de 2024, que la dio este Congreso, decía claramente, entre otras cosas, que el proceso de formalización minera, el REINFO, terminaba el 30 de junio del 2025, salvo que el Ministerio pidiera por única vez una ampliación hasta el 31 de diciembre del 2025. Cosa que hicimos, pusimos una regla, pusimos una norma, dijimos, ¿quiénes pueden continuar? Los que están vigentes, sin duda alguna, y le vamos a dar 1 año a los que están suspendidos. Los que estén suspendidos como máximo 1 año, también les vamos a dar el beneficio de la duda y podrán continuar. Pero los que tienen más de 1 año, de ninguna manera. Los que están suspendidos más de 1 año, de ninguna manera, porque están dando evidencia con su actitud de que no les interesa, de que están en otra cosa. Muy bien, 50.565 estaban con más de 1 año, pero cuando entramos en el detalle, el 90% estaban suspendidos más de 4 años. Ya pues eso es inadmisible desde todo punto de vista. Una persona que no declara producción y por lo tanto no paga impuestos y no da razón de su vida, de su actividad económica durante más de 4 años, ¿qué hace con un REINFO? Lo que pasa es que lo mantenían porque es un privilegio. Es un privilegio que te permitía muchas cosas. Es un privilegio y era una presión política. Por supuesto. Entonces lo mantenían y parece que lo comercializaban, porque por redes decían alquilo, vendo, en fin. Era un mercado. Se convirtió en un mercado que era una puerta abierta a la ilegalidad. Por eso lo que se decidió en su momento estuvo bien decidido y bien hecho. Ahora, miremos en perspectiva. Usted es docente universitario. Hay 1 año de ampliación
¿qué puede ocurrir si es que las cosas se hacen mal? ¿Y qué puede ocurrir si las cosas se hacen bien? Bien, buena pregunta, don José, yo le agradezco. Vamos a comenzar por qué pasa si se hacen las cosas bien. Si se hacen las cosas bien, el año es excesivo. Insisto, en los próximos 6 meses, todos los que realmente desean formalizarse lo podrían hacer en los próximos 6 meses y se acabó. El año resulta redundante, excesivo, yo siempre lo dije, pero de acuerdo, 1 año, listo, no lo vamos a discutir. Pero los que se quieren formalizar, antes de 6 meses van a estar todos formalizados, porque cuando el ministerio que estuvo a mi cargo, poco antes de que finalizara indebidamente el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, prepublicó 3 resoluciones ministeriales, la 309-2025 MINEM, la 311-2025 MINEM y la 328-2025 MINEM. Y esas resoluciones ministeriales prepublicadas, de las cuales ya se recibieron observaciones y ya se tienen las fichas técnicas para poder hacer los cambios y los ajustes normativos, pasarlo por CCB, por RIA y aprobarlo y ponerlo ya en funcionamiento. Ese era el marco normativo que se necesitaba. Ya está, ya hicimos los cambios normativos. Ya podemos activar una formalización muy rápida, masiva, que alcance y llegue a todos. Ya está, esa es la gran diferencia. ¿Esa mirada optimista en 6 meses se puede concluir? Totalmente. ¿Hay los mecanismos? Tenemos los mecanismos y tenemos la información del INGEMET. Don José, en el ministerio hay mapas de 3 metros de alto por 1,80 m de ancho, donde están todos los registros identificados, geolocalizados, con código de colores, cuáles sí, cuáles no, cuáles en tal situación o en tal otra. Esa información, más el marco normativo modificado que acabo de referir, las 3 resoluciones ministeriales, más la voluntad de los titulares de las concesiones, 85% que fueron consultados por nosotros, que fueron aproximadamente 60, dijeron que sí estaban dispuestos a suscribir inmediatamente contratos de explotación. Entonces están dadas las condiciones para que esto funcione. ¿Hay mecanismos en la parte presupuestal, en la parte logística? Hay presupuestos aprobados, importantes, para que esto se impulse. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el año 2025 la partida presupuestal para la erradicación de la minería ilegal eran 78 millones de soles. Este año. El próximo año son 180 millones de soles. O sea, de que nosotros hemos dejado en el presupuesto que ya se aprobó, que se está aprobando en este momento, hemos dejado una partida que mejoramos de 78 millones a 180 millones para el combate de la minería ilegal. Excelente, está muy bien. Eso si hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas mal, en perspectiva. Si hacemos las cosas mal, seguiremos en la danza perversa de tener una ventanilla abierta a la ilegalidad que bombea recursos financieros mal habidos a todo tipo de actividades destructivas, ilegales y delincuenciales en todas partes del Perú. Eso es lo que pasaría y eso sería inaceptable. Ahora, irresponsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo si eso sucede. Se lo pregunto por qué, porque estamos en un proceso electoral. Así es. En proceso electoral hay muchas presiones, hay muchas posibilidades que se convierta esto en ofertas electorales. Así es. Hay otro componente mayor que todavía aún es los acuerdos bajo la mesa que pueden ocurrir para lograr o captar determinado bolsón de votos, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es si es que tenemos la capacidad de poder contrarrestar y poder afinar y poder buscar que el marco legal nos ayude a formalizar. Entonces, la gran pregunta es ¿cuánto va a ser la responsabilidad del Ejecutivo? ¿Cuánto va a ser la responsabilidad? Enorme, porque seguiríamos arrastrando algo ya, ahora sí, innecesariamente. La ley 32.213 le dio la responsabilidad al Ejecutivo de formalizar, porque la fiscalización ambiental, laboral, operativa sigue en manos de los gobiernos regionales, eso nunca cambió y eso no lo discutimos, pero la facultad de formalizar se la dieron al ministerio y el ministerio cumplió su palabra. Estamos listos para formalizar, tenemos todas las herramientas
Y ahora es cuestión que el nuevo Ejecutivo continúe en esa línea, aproveche las herramientas y los avances que tienen, si no sería bajo grave responsabilidad. Y por eso los medios de comunicación como RCR deben estar muy atentos para hacer las denuncias correspondientes, la presión mediática correspondiente, y la ciudadanía el 12 de abril del 2026 tendrá que saber claramente por quién vota y por quién no vota. Este es un tema serio. Ahora, le voy a poner una casuística. ¿Cuándo vamos a hablar que está bien formalizado un minero en este proceso? O sea, ¿qué tiene que cumplir y qué es lo que tiene que respetar hacia adelante? Porque podemos decir, sí, se formaliza, mañana sale algún funcionario y me dice, sí, he formalizado 15.000. Pero ¿cómo se están formalizados? ¿Qué es lo requisito fundamental para decir está bien formalizado, está bien encaminado y va a respetar la ley? Muy buena pregunta, le agradezco la oportunidad. A ver, tienen que ocurrir dos cosas. La primera es que el individuo o el grupo de individuos formalizados, señoras y señores de la pequeña minería y minería artesanal, técnicamente formalizados, se sostengan dentro de una cadena de custodia, se sostengan dentro de la trazabilidad. Tienen que tener trazabilidad perfecta en tiempo real para decir, ok, están en la legalidad. La trazabilidad es un sistema de seguimiento y monitoreo que tiene por lo menos, cuando menos, 3 puntos de control. El origen del mineral, dónde se procesó y a quién se vendió. Si un pequeño minero y minero artesanal que logró su formalización en estos próximos meses, es capaz de sostenerse en esa cadena de custodia y puede dar referencia en tiempo real de dónde está extrayendo el mineral, dónde lo está procesando y a quién se lo está vendiendo, ese es un formal seguro que nos da garantías de que su trabajo realmente está en la formalidad. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que se cumpla la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal que aún no tenemos porque la Comisión de Energía y Minas actual y la anterior no lo han querido revisar y lo dejaron de lado. Se necesita una nueva ley que reemplace a la del año 2002 totalmente superada, la reemplace promocional, con incentivos y que realmente evolucione la pequeña minería y minería artesanal en el Perú. Y las condiciones que esa ley ponga deben ser respetadas. Ahora, ¿este marco legal permite la fiscalización y que no queden impunes quienes están metidos en la minería ilegal? Los que no son capaces de sostenerse en la cadena de custodia a la que estoy refiriendo, con 3 puntos verificables de dónde proviene el mineral, dónde se ha procesado y a quién se ha vendido, los que no sean capaces de estar en esa cadena de custodia y de sostenerse en el tiempo en esa cadena de custodia, estarían siendo presumiblemente actores de la ilegalidad. ¿Por qué le pregunto esto? Porque siempre se dice que cuando se hacen acciones de minería ilegal no reciben mayor sanción. Por eso que la gente migra de actividades ilegales a la minería ilegal. Ese es otro aspecto interesante que hay que recalcar. El Ejecutivo ha pedido facultades delegadas para fiscalizar y perseguir el crimen y el delito a lo largo de toda la cadena de valor de la pequeña minería y minería artesanal. Eso es correcto, es saludable y era necesario. Necesitábamos darle capacidades al Ejecutivo para que intervenga en esta fiscalización y seguimiento del combate del crimen organizado, del delito organizado a lo largo de la cadena de valor de la pequeña minería y minería artesanal. Saludamos que esa facultad delegada haya sido aceptada y haya sido activada a favor de un Ejecutivo que entiendo estaría realmente teniendo una voluntad firme y cierta de combatir la ilegalidad presente y contaminante de la cadena de valores, de la cadena de aprovisionamiento, de la cadena productiva de la pequeña minería y minería artesanal. Eso es muy positivo, pero don José, permítame 30 segundos, falta algo.
falta algo que no se ha revisado aún y que se tiene que revisar. Se tiene que derogar, dejar sin efecto la segunda disposición complementaria del dictamen que se ha discutido el jueves. Esa segunda disposición complementaria habla de un censo minero. Eso es absolutamente desfavorable y muy peligroso. El Perú no necesita un censo minero, lo que necesita es un registro cuidadoso de los titulares y de los empleados que están trabajando en actividades de la pequeña minería y minería artesanal formal. Un registro de los que están formales y un registro detallado y cuidadoso de los involucrados en las actividades formales, no un censo minero, porque un censo minero lo va a llevar a usted a que 2 millones de personas digan porque les da la gana que sí, son mineros ancestrales, y entonces ese censo va a ser de facto un nuevo registro, que después lo van a blindar políticamente y lo van a usar en las calles y en las carreteras y en los puentes. De ninguna manera, eso es darles una herramienta muy peligrosa. Tenemos que darnos cuenta de eso. El censo minero hoy en día es la puerta abierta más peligrosa a que la ilegalidad regrese con un segundo registro, claro, que además ¿viene de dónde? Del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Imagínese usted esa barbaridad, y eso lo van a usar políticamente, lo van a blindar políticamente, le van a poner el nombre de mineros ancestrales y van a tener a 2 millones de personas diciendo yo soy, y va usted a tener un problema gigante. El censo es una trampa, no hagamos eso, congresistas, eso no puede continuar, es una trampa y ustedes están advertidos y serán responsables si permiten que una cosa así prospere. El Perú necesita un registro de la formalidad. Los que no están en la formalidad están en la ilegalidad. ¿Por qué les quieren hacer un censo? De ninguna manera. Eso está muy mal y es muy peligroso. Otra pregunta antes de concluir con... Está claro el punto, ¿no, don José? Claro, es el tema que está referido a que cuando hemos escuchado estos días a representantes de la minería informal acá en Lima o en sus protestas, ellos dicen que no quieren que los vinculen bajo ningún punto de vista con el crimen organizado. Por supuesto que no, claro, están en su derecho que no los vinculen. Claro, pero, son otra cosa. Ya, de acuerdo, pero, y mi pregunta va más directa, no queda ninguna duda que la minería ilegal está asociada al crimen organizado. En algunos casos no cabe la menor duda, lo ve usted en el Reinfo. El Reinfo fue una línea clara y diáfana que se trazó en el 2017 para separar ilegales de aquellos que se querían formalizar, pero tenían una fecha de caducidad. Claro. Tenía una fecha de caducidad para hacer ese trabajo bien y rápido. No se hizo. Se amplió 4 veces y por supuesto esa línea roja divisoria ya se convirtió en una zona gris. Ahora cuando usted tiene un Reinfo no sabe si es uno que se quiere formalizar, si es un ilegal duro y puro o si es un tramitador que está ahí haciendo sus negocios. Ya no sabe. Esa línea roja que se trazó muy bien en el 2017 ahora es una zona gris muy peligrosa. Por eso cuando algo ya no funciona y está en esa situación, hay que cerrarlo, hay que acabarlo y hay que sacar adelante otra cosa. Ahora, me da pie a la siguiente pregunta y a la última pregunta. ¿Por qué no ha funcionado el Reinfo en el Perú? A ver, el Reinfo en el Perú era una responsabilidad de los gobiernos regionales. ¿Ya? Esa pregunta habría que hacerle a los gobiernos regionales. ¿Por qué ustedes en 8 años formalizaron de 85.000, 2.000? Los gobiernos regionales tendrán pues que responder por qué hicieron eso o por qué no hicieron eso. La responsabilidad de la formalización por primera vez en la historia recae en el Ejecutivo y específicamente en el Ministerio de Energía y Minas a partir de la ley 32213 que se dio el 27 de diciembre del año 2024, hace muy pocos meses. Por lo tanto, nosotros como el Ejecutivo, yo ya soy un ciudadano, el Ejecutivo
realmente en los últimos meses ha dado los pasos concretos y necesarios para cumplir con ese encargo, cumplir firmemente con ese encargo. Repito, tenemos todas las estrategias, las metodologías, la información, el contexto normativo y el sondeo de opinión a los titulares de concesión, que ha sido muy positivo, listos para empezar realmente. Por eso digo, no se necesita más que 6 meses para acabar la formalización. Todo está listo a disposición de los funcionarios y de los ejecutores del Ministerio de Energía y Minas. ¿Solamente ha sido decisión o responsabilidad de los gobiernos regionales el tema del Reinfo o también de los gobiernos de turno? No. La ley indicaba que el proceso de formalización era descentralizado y que era una responsabilidad de las direcciones regionales de energía y minas. Si ellos no pudieron hacer su trabajo, tuvieron dificultades, les faltó presupuesto, 500 razones, bueno, que lo digan. O en todo caso, ya se sabe, faltaban recursos, faltaba alcance, faltaba ahí incluso marco normativo que no les permitía actuar. Eso ya se sabe. Ellos tuvieron mucho y queremos creer que hicieron su mejor esfuerzo, pero que las trabas burocráticas, que la falta de normatividad, que algunos jueces que sacaban acciones de amparo y sacaban cosas y los paraban y los detenían. Entonces, ya está, eso se complicó. Pero bueno, ahora el Ejecutivo ha tomado la batuta y ahora el Ejecutivo está en condiciones de en los próximos 6 meses terminar con esta historia y por lo tanto el año es excesivo, ya se dio, ¿de acuerdo? Se dio, podemos vivir con eso, resultará excesivo. ¿Qué tan cierto era que hay Reinfo que tenían coordenada en el Océano Pacífico? No he visto, he escuchado. Pero si fuera así sería demasiado grave. No, claro, he escuchado cosas así, no he verificado eso, nadie me ha presentado esa información, Reinfo, esta coordenada, eso no lo he verificado, pero sí he escuchado que habrían casos y eso lo que indicaría pues es una gestión muy defectuosa. Deliberada, ¿no? Incluso deliberada, porque ¿qué significaría eso, don José? Significaría que alguien que en su momento registró un Reinfo dio cualquier coordenada, sí, puso cualquier cosa y nadie lo verificó. Y entonces resultó que la coordenada estaba en el mar. ¿Qué barbaridad es esa? Muy bien, don Jorge Luis Montero, yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta invitación con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias, don José, un saludo cordial a RCR, a todas las regiones del Perú que escuchan y siguen el programa aquí en Red Regional de Comunicación. Muy agradecido de nuestra parte. Hemos presentado La Semana en RCR.